entonces con nuestro tema de hoy, propiedades de la multiplicación en nuestro cuaderno. La multiplicación, niños, cumple con 5 propiedades distintas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar por la primera. Aquí en el libro solo van a tener ustedes 4, ¿sí? Pero tenemos 5 propiedades en total que cumple la multiplicación. Lo que pasa es que aquí en el libro creo que se les olvidó darles una, pero la vamos a ver también. Pero vamos a empezar con la primera propiedad de la multiplicación, niños, que es la propiedad conmutativa. Entonces, copiemos en el cuaderno. La multiplicación cumple con las siguientes propiedades. Teacher, ponga fecha. Sí, colocan fecha ahí en su cuaderno, por favor. 7 de mayo del 2021. 7 de mayo del 2021. Niños, la primera propiedad que vamos a ver es la propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir esta propiedad conmutativa, niños? La propiedad conmutativa de la multiplicación es aquella que nos indica que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cambio el orden de los números que voy a multiplicar, el resultado de esa multiplicación va a seguir siendo exactamente el mismo. Entonces, como les digo, la propiedad conmutativa dice, el orden de los factores no altera el producto. Vamos a colocar siempre un ejemplo de cada una de las propiedades para que ustedes puedan verlas, ¿sí? Por ejemplo, si yo coloco 5 por 8, 5 por 8 me va a dar 40. La propiedad conmutativa dice que si a mí se me presenta una situación donde yo tenga los factores al revés, o sea que en lugar de tener 5 por 8, yo tengo 8 por 5, igualmente el resultado va a seguir siendo 40. ¿Por qué? Porque no importa que yo cambie el orden de los números, de los factores, ¿verdad? Que yo voy a multiplicar. Porque como estoy utilizando los mismos factores, el resultado siempre va a ser exactamente el mismo. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender la propiedad conmutativa. Es lo mismo multiplicar los factores en un orden que en otro orden. El resultado siempre va a ser igual, ¿verdad? Es lo mismo 5 por 8 que 8 por 5. Es lo mismo 2 por 3 que 3 por 2. Es lo mismo 9 por 10 que 10 por 9, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos indica la propiedad conmutativa, niños. El orden de los factores no altera el producto, no cambia el resultado, ¿sí? ¿Estamos claros con la propiedad conmutativa? Sí, teacher. Muy bien. Entonces vamos con la siguiente propiedad. Después de la propiedad conmutativa, niños, vamos a tener la propiedad modulativa. Modulativa o del elemento neutro. Tiene 2 nombres esta propiedad, ¿verdad? La pueden llamar como propiedad modulativa o propiedad del elemento neutro. ¿Sí? ¿Qué dice entonces esta propiedad modulativa o del elemento neutro? Dice, todo número multiplicado por 1 da como resultado el mismo número. ¿Sí? Todo número multiplicado por 1 siempre nos va a dar como resultado el mismo número que estábamos multiplicando al principio, ¿verdad? Por lo que se puede decir, o vamos a colocar lo que convierte al 1 en el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, niños, si yo en el bono del examen les pregunto, ¿cuál es el elemento neutro de la multiplicación? Ustedes van a decir el 1. ¿Por qué? Porque la propiedad del elemento neutro dice que todo número que multipliquemos nosotros por 1 nos va a dar como resultado siempre el mismo número. Por ejemplo, si yo multiplico 28 por 1, la respuesta va a ser 28. ¿Sí? Si yo multiplico 125 por 1, la respuesta va a ser 125, ¿sí? Entonces, cualquier número que nosotros multipliquemos
por 1, siempre nos va a dar como resultado el mismo número, ¿sí? El mismo número. 28 por 1, 28. 125 por 1, 125. Si multiplicamos 100 millones por 1, 100 millones. Si multiplicamos 2 por 1, 2. ¿Verdad? Por eso es que la tabla del 1 es la más fácil, ¿verdad? Porque siempre se aplica la propiedad del elemento neutro. Cuando multiplico por 1, me queda como resultado el mismo número que estoy multiplicando, ¿sí? De la multiplicación. ¿Qué quiere decir esta tercera propiedad entonces, niños? La propiedad del factor 0 o del elemento nulo. Esta tercera propiedad nos indica lo siguiente. Todo número que multipliquemos o que se multiplique, perdón, multipliquemos, ya me hice bolas yo, ahí está, multipliquemos por 0, nos dará como resultado 0. ¿Sí? Siempre que nosotros multipliquemos un número por 0, niños, el resultado va a ser 0. ¿Sí? Por eso es que se llama elemento nulo, porque anula de una vez la operación, ¿verdad? 28 por 0, 0, por ejemplo. 125 por 0 es igual a 0. Siempre que ustedes vean una multiplicación que sea por 0, la respuesta va a ser 0. Así sea el número más grande del mundo, cuando lo multipliquen ustedes por 0, la respuesta siempre va a ser 0. ¿Sí? Está fácil de entender esta propiedad. ¿Sí? Si se dan cuenta, las tres propiedades que hemos visto hasta ahora están súper fáciles. Tanto la conmutativa, la modulativa y la del factor 0. Las tres son muy fáciles de entender. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con alguna de estas tres propiedades que hayamos visto hasta ahora? Bueno, supongo que no. Niños, la propiedad asociativa nos indica entonces que si nosotros en una misma operación encontramos tres multiplicaciones diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, 2 por 5, pero aparte de esta podamos encontrar por 6, ¿verdad? La propiedad asociativa nos dice que nosotros podemos agrupar de diferentes formas esa multiplicación. Por ejemplo, yo lo voy a hacer de dos formas distintas. Podríamos agrupar 2 y 5, o podríamos agrupar 5 y 6, por ejemplo. ¿Por qué agrupo? Porque cuando nosotros tenemos más de una operación más de una multiplicación en una misma operación, tenemos que hacer primero una multiplicación y después hacer la otra. No podemos hacer todas de un solo. Entonces, para eso nos sirve la propiedad asociativa, para que nosotros agrupemos cuál es la multiplicación que queremos resolver primero. Y aunque resolvamos una multiplicación primero o resolvamos la otra primero, el resultado va a ser el mismo. Por eso yo aquí puse agrupado de dos formas diferentes la multiplicación. En la primera, la que tenemos del lado izquierdo, ustedes se pueden dar cuenta que dice 2 por 5 por 6 y estoy agrupando 2 por 5. Quiere decir que voy a resolver primero la multiplicación de 2 por 5 y después voy a resolver la de por 6. Y en la segunda, que ustedes pueden ver a la derecha, es la misma multiplicación, pero en este caso, en lugar de agrupar 2 por 5, estoy agrupando 5 por 6 para resolver primero la multiplicación de 5 por 6. Entonces, vamos a comenzar aquí a resolver de este lado. 2 por 5 me da 10. Y aquí me quedaría 10 por 6. Eso va a ser igual a que si yo lo hubiera hecho de la otra forma. Aquí 2 por 5 por 6 me va a dar 30. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy resolviendo del lado izquierdo, estoy resolviendo primero la multiplicación 2 por 5. Pero del lado derecho estoy resolviendo primero la multiplicación 5 por 6. Y sin embargo, a pesar de que el procedimiento cambió, cuando yo saque un resultado, el resultado va a ser exactamente el mismo. Que no va a importar, niños, qué multiplicación hagamos primero, porque igualmente nos va a dar el mismo resultado. Entonces, eso es lo que nos indica la propiedad asociativa, que si nosotros tenemos que hacer dentro de una operación más de una multiplicación, así como aquí que tenemos dos multiplicaciones, ¿sí? Nosotros podemos hacer primero la multiplicación que querramos, ¿sí? En este caso, imagínense que yo elegí en la izquierda hacer el 2 por 5 primero y en el de la derecha yo elegí hacer el 5 por 6 primero. El procedimiento cambia, ¿sí? Dense cuenta, el procedimiento cambia. Pero al terminar la operación, me queda exactamente el mismo resultado. Por lo que
Eso es lo que nos quiere dar a entender la propiedad asociativa. No debemos complicarnos cuando en una misma operación tengamos más de una multiplicación. Podemos resolver la que querramos primero. Igualmente el resultado siempre va a ser el mismo. Eso nos quiere dar a entender la propiedad asociativa. La propiedad distributiva, niños, es aquella que relaciona la adición con la multiplicación. Esta propiedad indica, solo coloquen esta indica, así evitamos que quede muy largo el párrafo. Esta indica que el producto de una suma es igual a la suma de los productos. Es igual a la suma de los productos. Espérenme, solo voy a... Entonces, completemos ahí nada más. Es aquella propiedad que relaciona la adición con la multiplicación. Esta indica que el producto de una suma es igual a la suma de los productos del número por cada término. ¿Sí? Me hacía falta esa frasecita, no sabía cómo decírselos. Pero ahorita, como les digo, con la definición se van a quedar, teacher, ¿qué quiso decir ahí con eso, verdad? Cuando miren el ejemplo va a ser más fácil que comprendan. Y como les digo, esta propiedad solo con la definición es muy confusa. Muy bien. Entonces vean pues, vean el ejemplo, niños. Dice aquí que esta propiedad nos indica que si, por ejemplo, nosotros tenemos una multiplicación de dos sumandos, por ejemplo, que tenemos acá, miren. Tenemos una suma y dice que después de esa suma tenemos que multiplicar el resultado de esa suma. ¿Sí? Tenemos aquí 9 por, y tenemos entre paréntesis 8 más 7. Por eso es que dice, el producto de una suma es igual a la suma de los productos del número por cada término. O sea, el producto de una suma es la multiplicación de una suma, que sería esta de acá. Pero dice que eso es igual a que si nosotros multiplicáramos mejor el número que tenemos que multiplicar por cada uno de los sumandos. En lugar de hacer la suma de una vez, podríamos hacer lo mismo, solo que multiplicando cada uno de estos números por aparte. Entonces aquí podríamos colocar, por ejemplo, 9 por 8 más 9 por 7. ¿Sí? O sea que en la propiedad distributiva lo único que estamos haciendo es que si nosotros tenemos que multiplicar una suma, ¿sí? Así como acá que tenemos que multiplicar una suma, lo mejor que podemos hacer es tomar el número que va a multiplicar, o sea, el factor que va a multiplicar a la suma, y multiplicar ese factor por cada uno de los sumandos que tenga esa suma, ¿verdad? Como la suma tiene 8 y 7, entonces nosotros en la propiedad distributiva, en lugar de hacerlo todo junto, podemos separarlo y decir, bueno, como tengo que multiplicar 9 por 8 más 7, es lo mismo que yo haga 9 por 8 más 9 por 7, ¿sí? El resultado va a ser exactamente el mismo. Resolvámoslo ahora. 9 por 8 más 7 me da 15, ¿sí? Ahora, de este lado, 9 por 8, ¿cuánto es, niños? Ahorita te voy a dar la palabra. 72. 54. 9 por 8 es 72. ¿Sí? 72. Más, ¿cuánto es 9 por 7? 63. 63, muy bien. Ahora, ¿cuánto será 9 por 15 de este lado, niños? 9 por 15. Vamos a hacerla aquí. 135. Estas se las voy a colocar aquí porque si no, no vamos a tardar mucho en hacer. Y 72 más 63, ¿cuánto es? 72 más 63 también me da 135. Ya, niños, que esto es lo que quiere decir la propiedad distributiva. Que si yo tengo que multiplicar una suma, así como acá, lo mejor que puedo hacer es agarrar el factor que va a multiplicar a la suma, que en este caso sería 9, y multiplicarlo por cada uno de los sumandos que componen esa suma. Así que lo multiplico por 8 y también lo multiplico por 7, por aparte. En lugar de hacer 9 por 15 de una vez, porque vieron que nos costó más hacer 9 por 15, porque era una multiplicación más larga, nosotros multiplicamos este 9 por cada uno de los números, en lugar de sumarlos, ¿verdad? Hicimos 9 por 8 por aparte, y hicimos también 9 por 7 por aparte.
Y ya luego solo lo sumamos y nos quedó el mismo resultado que como si hubiéramos hecho la suma aquí primero y lo hubiéramos multiplicado por 9. Entonces eso es lo que nos quiere decir la propiedad distributiva, que cuando tengamos una multiplicación de una suma, tenemos que multiplicar el factor de la multiplicación por cada uno de los sumandos de esa suma y luego sumar los resultados, que fue lo que hicimos acá. ¿Sí? Ahora sí. La primera serie de la página 76 dice, relaciona con una línea las expresiones equivalentes con la propiedad aplicada. A ver, niños. La propiedad distributiva, niños, también se puede aplicar a la resta, ¿oyeron? No solo a la suma, ¿sí? Fue algo que se me olvidó decirles. También se puede aplicar a la resta. O sea, se hace exactamente lo mismo, solo que en lugar de sumar los resultados se restan, si nosotros tenemos una resta aquí adentro, ¿verdad? Entonces, en la primera que nosotros tenemos aquí en el libro, dice 5 por, tenemos entre paréntesis, 9 menos 4. Les pregunto, niños, ¿qué propiedad es la que tengo que aplicar aquí para poder resolver esta operación? Si estoy combinando multiplicación con resta. ¿Sí? Cuando se multiplica multiplicación con resta o con suma, ¿qué propiedad es la que nosotros tenemos que aplicar? Teacher, aquí dice distributiva con la sustracción. Ajá. La distributiva se puede aplicar con la adición o con la sustracción también, la que acabamos de ver, ¿sí? Ahorita nosotros el ejemplo lo dimos con la adición, pero también se puede aplicar con la sustracción. ¿Oyeron? Es exactamente el mismo procedimiento, solo que en vez de sumar, al final restamos, si nosotros tenemos una resta, ¿sí? En lugar de sumar, tendríamos que restar. Como aquí les estoy cambiando el ejemplo. Si nosotros en vez de una suma encontramos una resta dentro de paréntesis, hacemos exactamente el mismo procedimiento en la propiedad distributiva, solo que al final, en lugar de sumar los resultados, los tendríamos que restar. ¿Sí? Pero la propiedad distributiva con la suma o con la resta es exactamente el mismo procedimiento, solo que en lugar de sumar, se resta. ¿Sí? Entonces, niños, estamos aplicando esta propiedad que sería la distributiva. Muy bien, distributiva con la sustracción, Fabiancito. Pero también tenemos que unirlo con el cuadrito amarillo que sea la solución de esta operación. Si aplicamos la propiedad distributiva, ¿cómo quedaría esta operación, niños? Si aplicamos la propiedad... La segunda, teacher, es la segunda. Sería... La cuarta, teacher. La cuarta, ¿por qué? Porque la propiedad distributiva dice que tengo que operar uno por uno, los factores, o los sumandos, o los diminuendos y el sustraendo, ¿verdad? Entonces aquí sería 5 por 9 menos 5 por 4. ¿Sí? Sería con la segunda, que lo tenemos, con la cuarta, perdón, que lo tenemos que unir, con la que dijo Emanuel. Tendríamos que unir esta primera.